En Memorias que perduran de hoy, vamos a tener una grata entrevista con un periodista que ha estado en el ámbito de la radiodifusión minera, pero también en canales de televisión. Nuestro entrevistado está ahora radicando en la ciudad de La Paz. Se trata de René Martínez Poveda, a quien seguramente recordarán con muchísimo agrado, principalmente en Oruro, en la mina de San José, donde estuvo trabajando en aquella emisora, pero no solo esta emisora, ha estado también en la radio Pío XII, ha estado en el Canal 7, Televisión Universitaria, y por supuesto también radicando un tiempo acá en Cochabamba y desplegando sus dotes de comunicador, de periodista. René nació el 1 de agosto de 1952, meses después de haberse dado aquella revolución del movimiento nacionalista revolucionario, el año 52. Con René hablaremos sobre esta semblanza de vida que, por supuesto, muchísimos de quienes conocen a René recordarán en alguna medida el aporte que ha podido desarrollar en el ámbito de la radio, pero también en el ámbito de la televisión. René, grato tenerte en el programa Memorias que Perduran. Tu saludo inicial para la gente que verá el programa a través de YouTube y a través de Facebook. ¿Cómo estás, Constantino? Es muy agradable hablar contigo después de mucho tiempo y obviamente también hacer conocer algunas facetas de lo que ha sido mi vida. Más allá de ser trabajador de la prensa, he sido trabajador de radio. Mucho tiempo he dedicado a este trabajo, ya por los años 1972 más o menos. Yo soy orureño de nacimiento, pero cochabambino de tradición, porque me crié en Cochabamba. Estuve en mis años mozos en Cochabamba, desde la escuela, el colegio, en fin. Hice mis primeras armas en una radio que no vas a creer. Siendo estudiante de un colegio, Daniel Sánchez Bustamante, hice un programa de radio en Radio Centro de Cochabamba, cuando estaba muy cerca a la Plaza 14 de septiembre, frente al cine Ópera. Sí, en cine Ópera. Ahí eran los estudios de Radio Centro. Y hacíamos un programa del colegio y ahí comenzó mis ganas de trabajar en radio. Luego me fui a Oruro, comenzamos a trabajar en Radio Oruro de aquella ciudad, después en Radio Emisoras Bolivia, en sus mejores tiempos, una onda corta maravillosa, donde teníamos reportes inclusive desde Argentina, donde nos decían que nos escuchaban con una claridad formidable. Luego me tocó, en el golpe de García Meza, ir a trabajar a un centro minero, del cual yo tengo muchos recuerdos, y gratos, por cierto, porque después de trabajar en la mina, hice también mi labor de trabajador en radio, porque entonces el gobierno de Hernán Siles Suazo devolvió los equipos, no solamente a Radio San José, sino a varias emisoras mineras que habían sido clausuradas y finalmente cerradas y hasta saqueadas, y me fui a trabajar. Trabajé a la par de que trabajaba en Interior Mina, trabajé en Radio San José. Estuve al frente de esa radio desde 1981, 82, 83 más o menos, no me acuerdo la fecha, pero hasta el cierre de las empresas mineras, te acordarás, con el 21060, dejaron en la calle a cientos de trabajadores mineros y entre esos estuve yo. Dejamos Radio San José y nos trasladamos nuevamente a Cochabamba, la ciudad de mis amores. Ahí estuve buen tiempo en algunas radios trabajando y después en Radio Pío XII. Allí se fundó Radio Pío XII. Fui quizá uno de los primeros en haber manejado Radio Pío XII los primeros años de la radio, y después tuve que dejar para ir a CEPRA.
ahí comenzó otra etapa de esta vida maravillosa que es la radio. Y la verdad que mi llegada a Radio Cepra, o mejor dicho, a la productora Cepra, ahí se me ocurrió y dije, ¿por qué no una radio en Cepra? Si somos productores, ¿por qué no una radio para dar a conocer nuestro trabajo? Entonces ahí el director, el gerente, el director de Cepra, me dijo, anda, conseguiste una radio, vas a hacer los informativos que aquí vamos a producir, y me fui a Canchaparlaspa. Ahí me encontré con Fernando, no me acuerdo muy bien Fernando, ¿no? Me Fernando encontré Andrade. Con él, ¿no? Sí. Me encontré con él y me dijo, bueno, tenemos acá una radio, la 101.1, y que, ¿por qué no más bien lo manejan ustedes? Veríamos la posibilidad de comprar o de vender, y ahí estuvimos. Es una maravillosa idea la que se me ocurrió, que Cepra tenga una radio, y el único que apoyó fue evidentemente Fernando. Apoyó porque el resto de los trabajadores lo consideraban como un elefante blanco que había que mantener. Y mira cómo son las cosas, Tino. La radio está manteniendo Cepra en este momento. Me alegro haber hecho esa obra. Prácticamente soy el papá de esa radio porque yo la fundé. No saben ni de dónde vienen los equipos, ni cómo llegaron las antenas, ni cómo se hizo las cosas, porque nunca me preguntaron. No tiene historia en este momento Radio Cepra. Después de Cepra me vine nuevamente a La Paz, trabajé en Radio Panamericana buen tiempo, después trabajé en Radio Nueva América, estuve en RCN, o sea, tengo más tiempo de radio que de televisión, y más allá de trabajar en radio minera, he trabajado también en emisoras de suma importancia en el país. Una de ellas, por ejemplo, que me llama la atención y me ha gustado siempre y tengo que hablar de esa porque aprendí mucho, es Radio Emisoras Bolivia de Oruro. Acá en Radio RCN, Señal Internacional, y en fin, varias radios para luego llegar al Canal 7. Estuve buen tiempo ahí, no dirigiendo, pero trabajando en ese canal. Le pusimos todo el entusiasmo necesario, pero ahí quedó absolutamente todo. Actualmente estoy, no cesante, pero estoy ya jubilado de medios de comunicación, después de haber dado buen tiempo de trabajo, casi unos 40 años de trabajo en medios de comunicación. Trabajé en los mejores programas de radio en deportes con grandes relatores como Tito de la Viña, por ejemplo, o Toto Arévalo. Estuve con Pastén, estuve con, ¿qué le puedo decir? Con Quique Rivera, en fin, grandes locutores de radio, Juan Carlos Costas, que falleció hace algunos meses atrás, tuve la oportunidad de trabajar con ellos y me agrada mucho este trabajo porque si volviera a escoger un trabajo en este momento, volvería por mis mismos pasos porque me gustó. En mi vida pública fui dirigente de la Central Obrera Departamental de Oruro, dirigente de los trabajadores mineros, en fin, y ya verás cómo ha sido de complicado también esta tarea de ser comunicador social. René, has hecho un buen resumen de tu trayectoria en la radio y también, por cierto, la entrada a la televisión con Canal 7. Me gustaría saber a qué edad has dejado Oruro para venirte a Cochabamba. Bueno, casi a mis 2 años, 3 años de vida estuve en Pequeñito. Cochabamba, estuve en una escuela, estuve en el Colegio Daniel Sánchez Bustamante, que antes era el Colegio Sucre, después se desdobló, y de bachiller me fui a Oruro, y ahí entré a la Escuela Normal de Maestros Ángel Mendoza Justiniano. No terminé la carrera, pero prácticamente
terminé los años de estudio ahí, no logré coronar, digamos, con el examen de grado, ir con años de provincia, en fin. Estuve unos cuantos semestres en la Universidad Técnica de Oruro en Derecho, y ahí prácticamente el trabajo de radio me tuvo más ocupado que otras cosas, además la familia ya había que trabajar o estudiar, eran dos cosas cuando no tiene uno, digamos, apoyo por detrás. Los papás tampoco ya alcanzaban para costear un estudio total, entonces había que trabajar. Uh-huh. Decías que en la mina de San José trabajaste de minero, pero también en la radioemisora de aquel distrito. Cuéntanos cómo fue tu incursión, primero como trabajador minero y después también como radialista. El golpe de García Meza nos pilló en Radioemisoras Bolivia. Ahí nos despidieron, hubo una serie de abusos en ese gobierno de García Meza. Hasta ahora no hemos sido resarcidos, por ejemplo, con nuestros beneficios sociales. Y la verdad que entramos en una especie de lista negra, nadie quería darnos trabajo, nadie quería comprometerse con nosotros porque estábamos así sindicados de que no podíamos trabajar, por lo menos en ese gobierno. Felizmente, mi papá trabajaba en San José y me dijo, bueno, yo me retiro, pero mi hijo va a entrar en mi cuenta. Es una, es una posición que adoptó mi papá, que también ya estaba en edad de jubilarse. Ingresé en cuenta de mi papá San José, ingresé directamente a la mina. Mina San José, en el nivel 340. Ahí comencé, no había agarrado nunca yo una pala, un combo, no sé, todo lo que se necesita dentro de la mina, pero aprendí a manejar todo eso. Trabajé casi 15 años en San José. Estuve 15 años, trabajé primero como carrilano, los que arreglan las líneas dentro de la mina. Después empecé a trabajar como aviri. Aviri se llama a la persona que carga el mineral al buzón. Y después como casero. Como casero habían los contratos que había que tener dentro de la mina. Como casero es aquel que maneja los carros y carga además a pala, a pulso, la carga. Empecé a trabajar, comencé también a trabajar de eso y alguna vez trabajé como ayudante de un perforista, pero más allá, el trabajo de la mina a mí me tiene con mucho orgullo porque pasé de ser minero, también dirigente de la Federación de Radio y Televisión de Oruro, ¿te imaginas? Algunos colegas decían, ¿cómo un minero va a ser nuestro dirigente de los trabajadores en Radio y Televisión de Oruro? Cuando yo les dije, bueno, debían sentirse más bien orgullosos de que un minero sea su dirigente, porque más allá de ser minero, también yo tenía capacidad para manejar una federación de radio, además de que mi trabajo me lo permitía. Entonces, yo era trabajador de radio, solo las circunstancias me obligaron a trabajar dentro de la mina y la familia también. Entonces, yo trabajé y nunca me compliqué con esto, nunca me compliqué. Algunos me decían, bueno, vamos a ir a tal reunión, pero no digas que eres minero. Son las cosas que tienen algunos colegas, pero yo no, jamás me compliqué y no tengo ningún empacho de decir, yo orgullosamente he sido un trabajador minero. Minero en los momentos más difíciles en la minería, cuando los dirigentes teníamos que formarnos, leer, un poco, perdón por el término, pero desaznarnos. Esa era la cosa dentro de los trabajadores mineros. Entonces, una vanguardia que es cierto que de repente se ha perdido, pero algún día habrá nuevos mineros, mineros con conciencia de clase, para que puedan defender a los trabajadores mineros. René, decías que habías trabajado 15 años como minero en San José. ¿En qué tiempo de esos 15 años te vinculas con la radio? A los 2 años más o menos, ya en el gobierno después de García Meza,
entra el gobierno de don Hernán Siles Suazo. Así es. Él devolvió el equipo, un equipo maravilloso, totalmente, digamos, automatizado, onda corta, onda media, esa onda media que parecía frecuencia modulada, tenía un sonido bárbaro. Y lo primero que dijeron los mineros, porque yo trabajaba a la par también en otra radio en Oruro, dijeron, pero aquí tenemos un trabajador de radio, se le escucha en Oruro, sabemos, y está trabajando con nosotros acá en la mina San José. ¿Por qué no logramos hacer de que él venga y trabaje en la radio simultáneamente? Porque entonces no podía yo ser solamente trabajador de radio y recibir mi sueldo por la empresa. Entonces jamás he cobrado un sueldo yo en la radio. Jamás he manejado casi, bueno, a ver, desde el no, 90 y, del 85, del 84 más o menos, hasta el 92, cuando Víctor Paz Estensoro dejó a los mineros en la calle. Entonces hay un tiempo casi de 10 años, ¿no? Casi de 10, 12 años más o menos. Ese tiempo manejé la radio sin cobrar ningún sueldo. Mi sueldo era de la empresa como trabajador minero porque yo cumplía mis labores de trabajador de la mina. Yo entraba a trabajar, salía y me fijaba qué está pasando con la radio, cómo se tenía que hacer, tenía algunos programas yo que hacer por la tarde. En fin, era un trabajo también sacrificado, pero en beneficio de la radio, en beneficio de los oyentes, en beneficio de los trabajadores. En ese tiempo recompusimos, porque había desaparecido la tan llamada y mentada Cadena Nacional de Emisoras Mineras, que no era cadena, sino era ¿cómo podemos decir? Era una radio donde nos conectábamos y teníamos contestación. No solamente era una cadena que las radios nos escuchaban, sino participaban en las radios. Ahí estaba Radio Vanguardia de Colquiri, estaba Radio de Ánimas de Ánimas, estaban Radio Santa Fe, Radio 16 de marzo de Mina Bolívar, estaban, bueno, ya no me acuerdo, pero estaban varias emisoras mineras con las que teníamos contacto todas las mañanas. Era un contacto directo con las emisoras mineras y que yo lo llevaba con mucho apasionamiento, porque era la voz de los trabajadores mineros. Entonces, esa es la tarea y de cómo me involucré en la tarea de Radio San José. Hay algo que me olvidaba. He sido parte de la fundación de Radio 16 de marzo de Mina Bolívar. Yo fui su primer director, siendo dirigente de la Central Obrera Departamental. Me dicen los dirigentes de Mina Bolívar que por favor vaya porque están instalando la radio. También un equipo maravilloso, casi similar al de Radio San José, que también había devuelto don Hernán Siles Suazo. Y tuve que estar casi unas 2 semanas en Mina Bolívar organizando la radio, quiénes van a estar, cómo van a estar. Logramos, digamos, formar algunos jóvenes del distrito porque no había dinero para traer radialistas de la ciudad, en fin. Y formamos, y uno de ellos, por ejemplo, está ahora trabajando en Radio Pío XII. No me acuerdo bien su nombre. Está trabajando ese muchacho en Radio Pío XII en este momento. Ha sido formado en Radio 16 de marzo de Mina Bolívar. Entonces, esas satisfacciones, esas grandes satisfacciones nos queda, que de repente se han olvidado, ¿no? Pero queda en mi recuerdo y lo transmito de esa manera a ti. El modelo neoliberal aplicado por el movimiento nacionalista revolucionario en agosto del 85 precisamente, ha tenido que significar también diría yo, un perjuicio para la radioemisora San José. Cuéntanos cómo vivieron en aquel tiempo el impacto de este modelo neoliberal. En el gobierno de Víctor Paz Estensoro, justo un 19 de marzo, cuando nos encontrábamos festejando el Día del Trabajador de Radio en la ciudad, nos bajamos los trabajadores de la radio San José a la ciudad para
festejar quizá con un platito y ahí se terminaba la cosa, pero grande fue nuestra sorpresa porque no terminamos absolutamente de hacer nada, porque nos sorprendieron, se habían subido a la antena de la radio que estaba en uno de los cerros tras de la radio, se subieron a la antena y robaron los relays de los equipos de onda corta y media. Nos acallaron por casi 2 semanas y amarraron al portero, al sereno que estaba ahí de cuidador, y se robaron los equipos de la radio y eran miembros del movimiento nacionalista revolucionario. En ese gobierno nosotros vivimos en ascuas, ¿no? Porque teníamos la incertidumbre de que en cualquier momento va a haber una intervención a la radio, las amas de casa venían a dormir en el auditorio, los trabajadores hacían guardia, que nos decían que ya estaban en el corazón de Jesús, que ya estaban en Rumicampana, que ya estaban los del Camacho subiendo a San José. O sea, vivíamos en ascuas, había momentos bien difíciles. No es fácil ser trabajador de un medio de comunicación de las minas, no era fácil. Lamentablemente, Tino, los trabajadores de San José no lograron mantener esa radio. Salimos el 92 del distrito nosotros porque así se dio las cosas políticamente y no lograron mantener ese maravilloso equipo. No sé dónde estará en este momento, pero no hay más Radio San José. Estuve averiguando algunas semanas, qué ha sido de Radio San José. Nadie sabe el destino de esa radio, qué pasó, dónde fueron los equipos, qué ocurrió con las cosas que tenía, porque tenía un maravilloso auditorio, tenía piano, tenía una serie de componentes, y no ocurrió absolutamente nada hasta el día de hoy. Nadie me dice qué pasó con la radio. Bueno, pero esas son las cosas que ocurrieron en San José. Sí, de hecho, de más o menos 25 emisoras mineras antes de la aplicación del modelo neoliberal, ahora prácticamente quedan muy pocas y algunas de ellas cooperativizadas. Pero bueno, has tenido que vivir una época bastante difícil. Me Sí, sí, gustaría sí. que me comentes un poco sobre tu presencia en Radio Emisoras Bolivia, aquella emisora que había sido fundada por los padres oblatos de María Inmaculada, dueños además de la Radio Pío XII de siglo XX, y que después la transfirieron la emisora a la A los Federación campesinos. Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro. ¿Qué tal la Todavía no experiencia? era, sí, todavía no era Todavía no. única, era la Federación de Campesinos, porque después Bueno, bueno. Uh-huh. fue la Federación Única. Al padre Yelinas lo conocí, tuve la suerte de conocerlo. Yo trabajaba en Radio Oruro entonces y la verdad, yo tenía muchas ganas de trabajar en Radio Bolivia. Era una de las mejores radios, inclusive a nivel nacional, porque tenía muchas condiciones para ser una de las mejores radios, era una de las ondas cortas más fuertes que había. Te digo por eso que teníamos inclusive reportes desde Argentina, nos decían que nos están escuchando, que por favor les complazcamos. Teníamos un programa dominical de complacencias de música, en la ronda de los preferidos, ahí está, me estoy acordando, en la ronda de los preferidos. Nos llamaban, nos decían, estamos llamando desde Argentina, por favor, complázcanos con estos temitas y demás. Y yo tenía muchas ganas de ir a Radio Bolivia y la verdad que me postulé unas 2 veces, Tino, a Radio Bolivia. Y las 2 veces fracasé. ¿Por qué? Porque había que impostar la voz. Entonces el locutor tenía que impostar la voz, tenía no, tenía que ser una voz agradable. Entonces, había que hacer mucho ejercicio, había que aprender a impostar la voz. Pero se dio. Después de que yo trabajaba en Radio San José, me llamaron. Ah,
qué alegría para mí. No me interesó cuánto me iban a pagar, cómo me iban a pagar. No, yo no pregunté nada. Basta que me dijeron, vienes a Radio Bolivia, ¿tienes condiciones para trabajar en Radio Bolivia? Yo les dije, sí, cualquier horario con tal de estar en Radio Bolivia. Tenía casetas de grabación lindas, onda corta, onda media, inclusive frecuencia modulada en esa época, cuando los receptores no llegaban a Bolivia con frecuencia modulada. ¿Y cómo transmitíamos frecuencia modulada, Tino? Se instalaba en toda la calle Bolívar, en la plaza, después en las oficinas, en los bancos, parlantes. Ujú. Parlantes y por ahí la frecuencia modulada. Por eso les decía radioemisoras Bolivia, onda corta, onda media y frecuencia modulada. ¡Ah, qué maravilla! Era una maravilla estar en Radio Bolivia. Teníamos una discoteca, pero como en biblioteca. Pedíamos un tema, había que solamente decir el título y ya teníamos el disco, no había que estar buscando, estaba bien clasificada, era una de las más lindas discotecas de Radio Bolivia. Teníamos, bueno, teníamos todo, eran las condiciones más bellas para trabajar en Radio Bolivia. Por eso decíamos la hora en radioemisoras Bolivia y la temperatura, porque teníamos un gran reloj para dar la temperatura. O sea, comenzábamos así los informativos. Buenos días, panorama informativo, la temperatura y la hora. Y comenzábamos así. Y había que ser, digamos, puntual, servicial y siempre jovial. Radioemisoras Bolivia. Ese era el lema. 7 en punto de la mañana, el informativo, panorama, tenía que salir. 7 en punto. Salíamos 7:01, nuestro memorándum inmediatamente. ¿Que por qué 7:01? Esa era la característica de Radio Bolivia. Por eso me gustó y de esa manera logré entrar a Radio Bolivia. Ahí conocí a Von Boris, de repente lo has conocido en Cochabamba. Sí, sí, el ingeniero Lo Bombas. encontré de nuevo, ¿no? Lo volví a encontrar con Radio Cepra, a él. Él estuvo también de técnico en Radio Cepra y gracias a Dios me reconoció. Ah, tú eres el chico de Radio Bolivia. Claro, me acuerdo, porque él fue técnico inicial de Radio Bolivia, el técnico que armó, fue el que hizo todo de onda corta y onda media y frecuencia modulada, el señor Von Bordes. Entonces, de esa manera estuve en Radio Bolivia durante el tiempo hasta que llegó el golpe de estado de García Meza, donde casi nos matan, nos llevaron entonces era la segunda división de gesto frente al mercado campero, ahí estuvimos detenidos durante 4 días más o menos detenidos. Pero esa es la época más dura que uno vivió. Salimos del país esa vez, tuvimos que escapar, habíamos colegas de radio que ya no trabajamos nunca más en Radio Bolivia, y Radio Bolivia desde el 1980, desde el golpe de García Meza, nunca más se levantó hasta el día de hoy, nunca más. Es una emisora pobre, es una emisora mal manejada. No, es la antítesis de lo que fue Radio Bolivia hasta 1980. Totalmente cambiada, ya no es la misma emisora que fue hasta 1980. René, no es muy grato hablar del exilio, pero ¿hacia dónde te enviaron? Primero estuve en Perú, sin carnet de identidad, sin documentos, sin nada. Había una organización que no me acuerdo ya ahora, que nos ayudó a salir. Yo estuve durante un año en Suecia. Durante un año en Suecia. Ahí sufrimos, porque no es lo mismo estar en nuestro país. Así como es nuestro país, así me gusta, así quiero estar, esto me gusta, esta es mi patria, ¿no?
En cuanto cayó García Meza, nos preguntaron quiénes van a volver a Bolivia. Yo fui el primero en decir, yo quiero irme ya. Porque es cierto, había comodidad, no nos faltaba nada, lo que me faltaba era mi familia. No es grato recordar el exilio, ya lo había dicho al inicio, pero ¿qué tal estuviste en Suecia? ¿Hubo apoyo? No, había todo, no faltaba nada, pero no es un exilio dorado. Bueno, dejemos este lado triste y hablemos de la radio Pío Así XII, son las cosas. la Sí. nueva que se instaló acá en Cochabamba. ¿En qué circunstancias logras integrar este equipo humano? Ah, ya, yo estaba trabajando acá en radio, que es radio tan linda también, Radio Cristal. Mario Castro, el director de la radio. Ajá. ¡Qué hombre! Quien pasaba por manos de Mario Castro pasaba para todas las radios, porque era un eximio en todo. Era, pero así, como decimos, ¿no? En el trabajo. Era un tipo eh, que amaba la radio, pero también que nos exigía al máximo hasta dónde podemos dar. Yo, gracias a él, desvié mi tarea de locución como radialista neto a comenzar a hacer prensa, gracias a él, porque me decía, ¿por qué no puedes escribir? ¿Por qué no puedes, solamente tienes que leer? No, tienes que escribir, también tienes que aprender. Y llegué a ser jefe de prensa en Radio Cristal. Para mí ese es un gran orgullo, un gran logro, Uh-huh. porque cada que escribíamos una noticia era que tenía que pasar por el filtro de Mario Castro. Si no servía, y me nombró, tú te vas a hacer cargo del departamento de prensa. Ay, no, yo no cabía en mí mismo cuando me dijo eso, porque todos decían, bueno, has trabajado en Radio Cristal y con Mario Castro. Y se admiraban, decían, con Mario Castro, porque era frito, arruinado, pero justo. Había que aprender, había que dar todo el esfuerzo necesario y había que ponerse las pilas para trabajar. Y me llamó desde Cochabamba a los días que se fundó Radio Pío XII, no me acuerdo del padre. Roberto Ay, Durete. Siles, no, Siles. Ah, Guillermo Siles. Guillermo, hermano de los Quechisiles de Oruro. Claro, claro. A Guillermo yo lo conocí cuando tenía unos 14 años, más o menos, unos 13 años, porque sus hermanos Oscar y su otro hermano, no me acuerdo su nombre, músicos ellos, me llevaron una vez a su casa y yo lo vi a Guillermo, pero mocoso, ¿no? Y me llamó Guillermo. Guillermo me llamó y por teléfono y me dice, hola, Zené, me dice, ¿qué problema tendrías para venirte a Cochabamba? ¿Por qué? Le digo, porque estamos saliendo con Radio Pío XII. ¿Por qué no te vienes? ¿Cuáles son tus condiciones? Y para ir a Cochabamba yo no me hago rogar. No me hago rogar para ir a Cochabamba. Aquí a mi familia, aquí en La Paz. Entonces les dije, miren, voy a ir a Cochabamba. Solamente queremos que estés, era creo que agosto o junio, julio creo que era el mes, solamente hasta diciembre. Nos ayudas hasta diciembre a organizar, a hacer esto, y te vienes a La Paz. Vuelves a La Paz, si tú quieres. Y fui con esa condición, para estar hasta diciembre, pasar Navidad y Año Nuevo aquí en La Paz, ya con mi familia, todo. Y no, pues, no pasó eso. Me fui a La Paz, hablé con Mario Castro y me dijo, siempre y cuando sea para bien, adelante, René, y las puertas de la radio están abiertas para ti cuando quieras volver. O sea, salí bien de Radio Cristal. Y me fui a Radio Pío XII. Ahí estuve, ¿cuántos años estuve ahí? Varios años.
muchos años, no me acuerdo ya, ya los años ya se me escapan, pero estuve muchos años. Ujú. Claro que venía los viernes aquí, todos los viernes había que estar en La Paz. Entonces, me quedé en Radio Pío 12. Y en Radio Pío 12 ocurrió lo siguiente para salir, porque quizá no hubiese salido de Radio Pío 12. De la noche a la mañana, yo salí de vacación de Radio Pío 12 y pasados mis 15 días vuelvo a la radio y como en el cuartel habían puesto un aviso ahí donde poníamos los avisos, René Martínez Poveda debe constituirse al distrito minero del siglo XX para cumplir sus nuevas funciones. No es que no me gusta Radio Pío 2 en el siglo XX. El problema que para mí ya era muy lejos. Claro. Además, ya a la familia iba a dejar, ya era un problema para mí decir aquí en La Paz, miren, ya no voy a estar en Cochabamba, sino voy a estar en siglo XX. Mis hijas venían a La Paz, a Cochabamba, cada que podían, venían, siempre estaban conmigo en Cochabamba. O sea, para ellas también era una cosa agradable saber que su papá está en Cochabamba y que pueden venir a la casa y estar conmigo. Entonces, no, como en el cuartel, ¿no? Debe constituirse en sus nuevas funciones, sin consultar, sin decir, bueno, Mm. puedes venir a Radio Pío 2 del siglo XX. Quizá hablando de una manera, quizá me Claro. convencía, ¿no? Pero me dio rabia, la verdad es que Mm. me dio rabia que hayan dispuesto de mí sin haberme consultado si podía o no podía ir a siglo XX. Mm. René, Entonces, ¿qué dije, significó no, estar en la me radio voy. Pío 12 de Cochabamba? Que, por cierto, esa radio se instaló en Cochabamba en busca de los mineros relocalizados que habían dejado los distritos mineros. Yo tenía ya el norte fijado, ¿no? Mm. Hablamos con el padre, con el director general de Pío 12, Duret, y me dijo, esto es lo que queremos de la radio, que sea popular, que se acerque a todos los sectores, fundamentalmente a los más desvalidos, a las organizaciones sociales. Pero Cochabamba es una ciudad donde el minero pierde su condición, se vuelve citadino, mejor si le decimos que no es minero. No podemos sustraernos de la realidad de lo que es Cochabamba. Cochabamba es una ciudad sui generis para la radio. Entonces, tiene que tener otra característica y la impusimos. Les agradó también el padre Roberto Durez, me dijo, está bien la radio, se ha posesionado muy bien y bueno, dejamos así la radio, en una posesión así y tras de mí vino Abenor después a hacerse cargo de la radio, lo dejé a él y le dije que yo no puedo ir a siglo XX por diferentes razones. Primero familiar, después Mm. yo ya había estado tanto tiempo en las minas que ya me había cansado además. Entonces de esa manera dejé Radio Pío 2. Significó para mí, digamos, eh, una gran satisfacción. Me gustó trabajar de esa manera, además con una emisora con tanta carga, digamos, de prestigio a nivel no solamente nacional, sino internacional. Una radio que se conformó bien, bajo cimientos, digamos, muy sólidos. Es una radio que tiene mucho prestigio, Radio Pío 12. Entonces, tengo algunas grabaciones de Radio Pío 12 que de repente voy a enviarte para que puedas Mm. utilizar, no utilizar, hacer conocer cómo grabamos en sus 50 años, Ajá. con su característica, todo muy bonito, me gustó, les gustó también, mandamos a Oruro también esa grabación y bueno, para mí fue grande trabajar también en Radio Pío 12. Se parecía mucho en la formación con Radio Emisoras Bolivia. Claro que Emisoras Bolivia era Emisoras Bolivia, ¿no? Ujú. René, el siguiente hito es CEPRA. Había señalado que tú has fundado prácticamente la radio CEPRA. Decirte que yo fundé CEPRA con Roberto Durete, con Ernesto Miranda y con Manolo Molina.
y toda una primera etapa la dedicamos a la producción de radionovelas. Estando de director, yo quise fundar Radio Bartolina Sisa en Ya, quechua, ya. pero el directorio se opuso, no quiso que dejáramos la misión que en aquel tiempo tenía CEPRA, pero después a mí me sorprendió, ¿no? CEPRA apareció con radio. Y por cierto, importante saber que tú habías sido el fundador de aquella radio CEPRA. ¿Cómo nació esta idea? Era todo escribir, ¿no? En CEPRA, todo escribir, había que escribir libretos, había que escribir cosas y escribir y escribir. Y una vez a Fernando, ¿qué apellidaba Fernando? Guzmán, Eh, Fernando Guzmán, Fernando Guzmán. fue Con el Fernando director. Guzmán ya me siento y le digo, mirate todo lo que grabo, todo lo que escribo. No sé dónde se escucha, porque yo soy trabajador de radio, me gusta escucharme, me gusta saber dónde estoy llegando. Y maduro. Y así me dijo Fernando Guzmán, búscate una radio, búscate una radio y vamos a ver cuánto nos va a cobrar y haz un informativo. Mira cómo hicimos, mira cómo estamos un poco encajando este rompecabezas que tú habías empezado, Tino. Mm. Eh, Hablé con Víctor Pacheco. Pacheco, y le dije, mira, te desafío, haremos un informativo quechua castellano. Quechua castellano. Ya, entonces con ese formato haremos un informativo quechua castellano. Es terrible en quechua Víctor Pacheco. No necesitábamos escribir en quechua porque él de castellano inmediatamente empezaba a leer en quechua. Así es Víctor Pacheco. Me fui a algunas radios, no me acuerdo ya qué radios, y me dijeron, no, nosotros no nos metemos con quechua, no, nuestra radio no es para eso, es para otra radio. Y cuando me doy cuenta que Fernando, era mi amigo hace bastante tiempo atrás, Fernando, entonces trabajaba en la universidad Andrade, también, Andrade Fernando de Radio Cancha Andrade, Parlaspa. Andrade. ¿no? Andrade. Sí. Y me dicen, es el director dueño de Radio Cancha Parlaspa. Ah, voy. Y me encuentro, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué tal, René? ¿Qué novedad? Escucha, de tanto tiempo, yo estoy en la universidad, soy catedrático, creo que me dijo. Y le planteé, mira, Fernando, queremos hacer un informativo quechua castellano. Y creo que a la radio le cae como guante. Y la verdad, tengo que decirte, Tino, no me dejó ni terminar de explicar. Me dijo, sabes, tratándose de ti, no hay ningún problema. ¿Y cuánto me vas a cobrar por el espacio? Le dije. Nada, pero quiero que seas serio. Quiero que mantengas cuidado, que sea una semana y después a la otra semana ya no puedas y después lo dejes. No, yo no quiero eso. Manos a la obra. Fui a Radio CEPRA, o mejor dicho, a CEPRA, hablé con Fernando y me dijo, maravilloso. Si no nos va a cobrar, anda pues entonces ahí. Aquí hace el informativo y vaya. Con Víctor hablé y me dijo, perfecto. Y nos fuimos. Comenzamos un lunes y salimos con el informativo. No me acuerdo cómo se llamaba el informativo. Primer impacto, no me acuerdo. Y dio 2, 3 semanas, un mes, y me llamó Fernando, que es el director de Cancha Parlaspa. Y me dijo, me gusta, pero ahora yo tengo que proponerte otra cosa. Yo tengo un equipo, la 101.1, que está alquilado a unos hermanos evangélicos, me dice, y que estos hermanos lo encienden en la mañana un rato, lo vuelven a apagar, en la tarde vuelven a encender un rato, lo vuelven a apagar y en la noche vuelven a encender y lo vuelven a apagar. O sea, no hay continuidad en la programación de esa radio.
¿Qué tal si Cepra se hace cargo de eso? ¿Y cómo hacemos esto? Pueden llevar el equipo a Cepra y yo les alquilo 500 bolivianos, algo así era, no me acuerdo ya las cantidades, pero ustedes me dan de lo que puedan captar en publicidad, entraremos al 50-50. Si tienen publicidad, me dan la mitad y para ustedes la mitad. Con posibilidades de compra. Hablé con Fernando y me dice, bueno, haremos entonces, nos pondremos a la tarea de que Cepra tenga su radio. Y llevamos el equipo a radios, a Cepra. El equipo lo llevamos donde está a la antena, no sé si continúa ahí, arriba. Lo llevamos el equipo, era un ropero, era enorme el equipo. Mira, el señor von Borgi ya estaba con nosotros, con él consulté y le dijimos, pues queremos llegar a Piusilla y queremos llegar a ¿cómo se llama? Morochata. Pongo Casa, a Pongo Casa, ¿no? Casa. Porque vamos a fundar una radio también ahí. Y en Piusilla también vamos a tener nuestra radio. Y no sé si le hicimos aumentar mucho la potencia de ese equipo. Una semana salimos una maravilla, yo caminaba por las calles de la ciudad con radio y escuchábamos bien cuando de pronto, ¡paf!, el equipo muere. Virtualmente muere ese equipo porque ya me dijo, no podemos, y las lámparas costaban creo que a 6.000 bolivianos, algo por el estilo, eran unas lámparas grandes. No podemos hacer nada más con el equipo. Eso es todo lo que tiene el equipo. ¿Qué hacemos ahora? No podemos ser tan informales. ¿Cómo podemos tener radio? Y ya querían encontrarle un nombre, querían llamarse, a ver, Fernando dijo que se llame La Estrella, no sé cómo tenía que llamarse. Yo les dije, no. ¿Para qué? ¿Acaso Herbola está buscando otro nombre? Es también de formación radiofónica. Herbol. Nosotros sabemos, pero Cepra no suena, no va a dar radio Cepra, ¿cómo no va a sonar? Vamos a hacer sonar, pues. Vamos a grabar, vamos a poner radio Cepra 101.1, vamos a poner a cada rato para que la gente se convenza de que es una radio Cepra. Otro nombrecito debían poner, ¿no? Que sea Cepra. Y gracias a Dios me escucharon. Y Cepra. Preocupado yo de eso, empecé a llamar a mis amigos. Y hay un técnico que manejó Radio San José, ese equipo, porque aquí en La Paz había el señor Sempertegui, que me recomendó a un técnico que era en Guanuni. El señor Sempertegui era el que instaló las radios en San José, ingeniero Sempertegui. Y me hice amigo de ese chico, ya mantenía la radio, dejó al señor Sempertegui porque era mucha plata además para nosotros en Radio San José llevarlo y traerlo y hacerle arreglar, hacerlo ver y demás cosas. Y ese chico se quedó como técnico de Radio San José por todo el tiempo que yo estuve desde que me hice cargo hasta que se cerró la radio. Y me acuerdo de él, lo llamo a Guanuni. Hola, ¿cómo estás? Oh, don René, qué novedades, ¿qué está haciendo en Cochabamba? Y le digo, mira, tenemos una radio. Y se quemó. Quiero que me ayudes a buscar equipo. Perfecto. Mira cómo son los amigos. Con Víctor viajamos en ese lapso a Oruro y casi compramos por insistencia de Víctor, casi compramos un equipo que estaba también a la muerte. Era de Alfredo Luján Marañón. Su hijo nos muestra un equipo limpiecito, todo bien arregladito. Como venden los autos chutos, ¿no? Bien bonito para vender y después todo el motor está viejo. El mismo técnico de ellos, que es también mi amigo, porque los años de trabajo en la radio también nos dan muchos amigos, ¿no? Me dice en mi oreja, me dice, don René,
este equipo no da. Y nos quería vender en $8,000, $9,000. Este equipo no da. Entonces no le den caso, pero no le digan que yo les estoy avisando. No le digan. El Víctor, no, este equipo da, le compraremos nomás, ya le haremos el papel, que no. No. Pero es que ya necesitamos en la ciudad, ¿hasta cuándo vamos a estar callados? Paciencia. Y hablamos con Juvenal, que estaba en Guanuí, y me dice, he encontrado. En Sicacica hay un equipo. En Sicacica hay un equipo. Te doy el número telefónico del dueño. Había sido un ex candidato a la alcaldía de Sicacica que había comprado, había sido del MIR, había comprado un equipo holandés, que no funcionaba, o sea, nadie tenía ganas de hacer funcionar esas áreas, decía, mis hijos no quieren, no tienen esas ganas, él estaba ya en Santa Cruz. Entonces le dije, tengo interés, ¿cuándo podemos vernos en La Paz para que yo vaya? Depende de usted, le dije, depende de usted. Entonces nos veremos la próxima semana. En el Lloyd Aero Boliviano, que era entonces en la Camacho, me dice, yo voy a estar en el Lloyd Aero Boliviano sentado en una de sus sillas, voy a estar con una chamada así, con una así, soy de esta estatura, y me dio su... No había celulares esa vez para vernos, ¿no es cierto? Entonces, yo vine a La Paz, le dije a Fernando, voy a ir a La Paz, anda. Y me encontré. Fuimos hasta Sicacica. Y me mostró, no miento, no fuimos a Sicacica. El equipo dice que estaba en Sicacica y me dice lo voy a hacer traer en estos días. ¿Y cuántos días tengo que esperar? 2 días, porque está todo desinstalado, es para alzar y traer. Entonces espero, sí, espero, y había vivido en la Plaza Ziociño, allá arriba, de la Plaza Ziociño, allá arriba, y me encuentro con él, me lleva a su casa y me muestra el equipo. ¡Ay, qué bello! Nuevito, flamante, de paquete, como queramos llamar. Se nota, ¿no? Porque no tenía ni polo, nada, las lámparas lindas, me fijé todo lo de adentro transistorizado. Era un equipo no menos de 1,5 metros, más o menos, no era pues enorme. ¿Cuánto? Y me dijo $5,000. A Fernando le llamé, le dije, ¿cómo es? Dice, $5,000. Dice, no, no tenemos esa plata, ¿qué podemos hacer? Que nos rebaje, que esto y que lo otro. Casi me arrodillé a su mamá, agarré por el lado más flaco, ¿no? Hablé con su mamá, señora, ayúdenos, por favor. Sí, porque esto está durmiendo la plata, ¿para qué va a hacer si este no utiliza? Y demás la señora. Le convencí, nos dio en menos de 5,000, no me acuerdo, 3,500 por ahí, pero no era más. Me lo llevo. Ya vino Fernando, porque él era el representante de CEPRA, vino, hicieron los papeles, los documentos, todo lo cargamos en la camioneta roja y feliz a Cochabamba. ¿Qué hacemos? Lo volvimos a llevar donde estaba el equipo antiguo. Era la planta del mismo Fernando. Ahí funcionaba su antena de radio Canchaparlaspa y ahí estaban las antenas también de la FM que pusimos nosotros. Y creerás que ese equipo no ha dado con esa antena. No da. Y ahora hay que hacer otra antena. En Cochabamba me movilicé para hacer una antena por lo menos de 80 metros. Que no se puede, que costaba mucho. Y volví a hablar con el dueño de la radio, del equipo. Y me dice, tengo mi antena en Sicacica. Eso, si quieres, se lo doy. ¿Y cuánto? Le digo. No, pues ahora, como ya no tengo el equipo, entonces será pues unos 500 bolivianos, así nada más.
pero sáquenselo, no voy a poder yo hacer absolutamente nada, ustedes tendrán que hacer. Y a Juvenal de Guanuní le digo, ven Juvenal, ayúdame pues, ayúdame por favor. No, problema, don Renequito, no hay problema, usted ya sabe que esto es... Nos fuimos a Sica Sica y desarmamos entre él y yo. Y se fue, me dejó, tengo que hacer otras cosas, tengo que ir a otra radio y demás. Me dejó en Sica Sica con las antenas desmontadas, con la antena desmontada en varias partes, ¿no? ¿Qué hice, Tino? Virtualmente cargué sobre mis espaldas hasta la tranca de Sica Sica, camino principal a Oruro La Paz. De uno en uno. Hablé con un camionero que estaba yendo y le digo, sabes que a Cochabamba, que esto, que lo otro, ya te voy a cobrar tanto, creo que me cobró también 500 bolivianos, algo por el estilo. Partimos a eso de las 7 de la noche, creo, porque todo el día cargué yo esas antenas, los cables y demás. Llegamos 5 de la mañana a Cochabamba y me llevó hasta el donde están las antenas. Igual tuve que descargar porque no había quien me ayude. Ahora. Nadie reconoció eso, pero se hizo. Armamos, buscamos cómo vamos a instalar, lo traje nuevamente a Juvenal, vimos, cavamos, pusimos, me hizo comprar, ¿cómo se llama? Radiadores viejos, Radiales. pusimos eso, Radiales. ¿no? Sí, para poner los radiales, y nuestra antena era pues casi de 80 metros, y pusimos nuestras cosas, y la radio salió. Bum, 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 bum. Qué linda, pues, un sonido lindo. Y comenzamos nuestro trabajo de Cepra 101.1. Así fue. Esa es la forma en que salió Radio Cepra, que nunca me dijeron absolutamente nada. El único que molesta es José Luis, el operador, el técnico en la radio, ¿no? El grabador. Vamos, don René, ¿cuándo va a venir? Cuéntenos la historia de Radio Cepra, porque no tenemos historia. No sabemos ni cuándo es nuestro aniversario. No, yo tampoco sé cuándo le podemos poner el aniversario, porque no me acuerdo las fechas. Tendría que ver las facturas, habría que ver las facturas de cuándo empezó a salir la primera vez la radio. Y salió, así salió la radio. Esa es la historia de Radio Cepra. Qué bueno. Que ahora hay una repetidora, creo que aquí en La Paz, jamás me dijeron, por lo menos por delicadezas, escuchar, no que yo vaya, sino escuchar, está saliendo Radio Cepra en La Paz. Para mí fue un orgullo Radio Cepra, porque concebimos, ¿no? Logramos a que salga esa radio. Hicimos todos los esfuerzos, fuimos cargadores, fuimos absolutamente todo. Y nadie se conoció, nadie dijo absolutamente nada, decir, René, mírate, tú has sido él. Bueno, pero la satisfacción queda. René, ya para acabar la entrevista, ¿qué tal ahora tu condición de jubilado? Estoy haciendo algunas tareas, pero no me puedo olvidar, tengo algunos contactos con Oruro, me llaman, me dicen, danos información, dice que está pasando esto en Oruro, o que es en La Paz. Entonces, el estar en La Paz también tiene su plus, ¿no? Todos los días hay marchas en La Paz, mineros, campesinos, los gremiales. El otro día hubo un problema con los ropavejeros, los que venden ropa usada, había bloqueos, los mineros que antenoche se movilizaron. Entonces, siempre hay actividades en La Paz. Estoy jubilado, sí, pero no me puedo olvidar de esta tarea. Entonces, hago contacto con Oruro y hago contactos también con Santa Cruz. Entonces, estoy pensando venir a Cochabamba a hablar con alguien, ¿no? Alguna de esas radios, y enviar de repente informaciones, porque es una manera también de ocuparse. Imagínate, jubilado,
sin hacer nada. A veces vengo a cocinar en la casa de mis hijos. Me gusta. Yo les digo, bueno, voy a venir a cocinar, quiero cocinar porque no quiero estar metido ahí en la casa. He estado 2 años metido, pero virtualmente metido en la casa porque lamentablemente pues, mis hijos trabajan en salud. Son médicos, son... Entonces me dicen, no vas a salir. O sea, los 2 años así fuertes de la pandemia, no salí ni a la calle, no salí absolutamente a nada. Entonces, una vez que ya hubo un poco de soltura, ya las cosas habían pasado, también he empezado a salir. Ay, uno sale como de la cárcel, ¿no? Entonces, pucha, no podemos estar así encerrados. Yo casi me enfermo. Claro, he tenido COVID, pero felizmente pasé como un gran resfrío nada más. Pero así, estoy jubilado, pero no estoy en los bancos de las plazas ni en las avenidas, sino ocupándome un poco a escribir también, a ver qué cosa voy a dar mañana, qué es lo que voy a decir mañana y qué está pasando. A veces los informativos para mí son también importantes porque si bien no puedo ir a las oficinas, ir a las calles por esto del COVID, pero hay maneras también de cubrir información. Entonces, doy a Santa Cruz y doy también a Oruro. En eso me estoy ocupando ahora, porque si no, ya sabes cómo uno se siente cuando no hace Bueno, absolutamente René, nada. El día no puede pasar. gracias Así, por haber Tim. compartido esta tu semblanza de vida. Tu despedida del público que verá el programa. Bueno, Matt, gracias a ti por haberme hecho recordar esos tiempos. Casi me salen lágrimas en algunos momentos. He sido como dirigente de la Central Obrera Departamental de Oruro, una central obrera bien aguerrida, luchadora en los momentos más difíciles, cuando el dirigente tenía que dar el pecho y la cara por los trabajadores. Pero jamás hemos sido cooptados por partido político alguno. Yo tengo mi propia convicción, pero nunca he mezclado el sindicalismo con mi política. Así es que yo soy orgulloso de haber caminado todos los lugares, conozco todos los centros mineros del país como dirigente minero, he conversado con medio mundo, he caminado por todas partes. La radio me ha dado esa posibilidad. No te he contado una de esas experiencias que me ha pasado, por ejemplo, en Puerto Suárez, cuando estaba en Radio Bolivia. Esto te cuento así chiquito. Casi logramos desde Puerto Suárez hasta el lugar donde tenían que abrir las llaves para dar gas a Brasil. Geisel entonces de presidente y Banzer aquí. Hemos logrado llevar casi 3 kilómetros de cable para lograr esa transmisión. Una semana hemos estado en Puerto Suárez. Los brasileros llegaron faltando 10 minutos. Pusieron sus antenas y salieron inmediatamente. Mira cómo era la radio, ¿no? Había que hacer primero teléfono, buscar en Puerto Suárez y rogarse que por favor no va a pasar nada y que una anécdota de esa manera en la radio. Y tengo un montón de anécdotas en la radio. Bueno, alguna vez conversaremos sobre esas anécdotas, cómo transmitíamos los programas deportivos, por ejemplo, o nuestras transmisiones remotas afuera, que era también un logro. Ahora el celular nos ha ayudado mucho. Mira cómo nos estamos comunicando ahora. O sea, te agradezco mucho por haberme hecho hablar tanto. Te agradezco mucho por haberme hecho recordar tantas cosas que pensé que me había olvidado. Así es que muchas gracias, Tino. Te deseo siempre suerte. Tú has sido un amigo grande en Cochabamba para mí, un gran apoyo además. Siempre hemos conversado, he hecho muchas consultas y gracias a mis consultas y tus respuestas he adoptado también algunas posiciones. Así es que te agradezco mucho y un abrazo prieto para ti. Ya nos estaremos viendo en Cochabamba porque vendré y te buscaré. Muchas gracias, Gracias. Tim. Gracias, René. Un abrazo. Un Igualmente, un abrazo. abrazo. Y un agradecimiento además por haber compartido esta semblanza de vida en Memorias que Perduran, un programa que recoge precisamente estas historias de vida
que a veces no se la publican y no se la hacen conocer al público. René Martínez Poveda, nuestro entrevistado de hoy, nació en Oruro, pero gran parte de su vida la ha pasado en Cochabamba. Nos ha comentado que estudió en el Colegio Daniel Sánchez Bustamante y que allí ya surgió la pasión por la radio. Y Radio Centro, diríamos que fue el espacio que le abrió y le dio la posibilidad de continuar esta profesión para trabajar en distintas emisoras, tanto en Oruro, en La Paz, como en Cochabamba. De esa iniciativa, de ese trabajo, hemos recordado a Radio Emisoras Bolivia, a Radio Pío XII, fundada acá en Cochabamba después de la relocalización de los mineros en la década de los años 80, pero también su pasión por la radio en CEPRA y el haber dado el apunte inicial para que CEPRA se convirtiera de productora de radionovelas en una radioemisora que ahora, por cierto, cuenta 41 años. CEPRA, no Radio CEPRA. CEPRA cuenta con 41 años y el 3 de julio, hace pocos días, ha celebrado ese nacimiento, del cual también yo fui parte y soy, diríamos, parte de la historia de CEPRA, aunque se han olvidado de esto, ¿verdad? Pero bueno, son así las cosas. René, ha sido grato compartir tu semblanza de vida. Un abrazo y estamos encontrándonos en Cochabamba en cualquier momento. Hasta pronto. Igualmente, igualmente. Un abrazo para ti, Tino. Gracias por todo. Gracias. Hasta pronto.